Texto de lo que ha estado pasando días previos a este evento glorioso. En el aposento alto, el jueves por la noche, el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. El traidor salió de en medio de ellos. Luego, Él instituyó la cena, y es esos símbolos que serán figura de lo que pasaría el siguiente día cuando Él entregaría su vida. Jesús predice de que todos los van a abandonar. A pesar de eso, Pedro dice, mi vida pondré por ti. Eso fue el jueves. Y ese jueves en la noche en Getsemaní, que significa prensa de aceite, es donde Jesús orará a su Padre. Con grandes gotas de sangre mezclado con sudor salían de su frente. Y Jesús le dijo a su Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquella noche, ninguno de los tres amigos más íntimos pudo mantenerse despierto para orar. Pedro, Juan, Jacobo, después de haber terminado de orar, Jesús regresó a ellos. Minutos más tarde, viene el traidor, con una gran turba. Alrededor de 600 personas con antorchas, palos, venían en búsqueda de Jesús. Judas era el que lideraba ese grupo. La señal que él tenía que hacer era darle un beso al maestro. Y como la historia cuenta, Judas va y le da un beso. Pero saben que esa idea de beso era 2 besos. En realidad le dio 2 besos para prefigurar él es. Y le tenían que tomar. Luego fue llevado frente a las autoridades judías. Sería un juicio injusto. Anás y Caifás. Luego de un interrogatorio lleno de desprecio y burla y acusaciones falsas, finalmente obtienen una razón para matarlo. Una de las preguntas que se le hizo a Jesús fue, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Él responde, tú lo has dicho. Además os digo que desde aquella hora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes. Y sabiendo que no podían matarlo, entonces estos acusaron frente a Pilato. Ya era el viernes. Frente a Pilato, después del interrogatorio, y no pudieron dejar libre a Jesús, manda azotarlo. El cuerpo de nuestro Salvador ahora es desgarrado de manera despiadada. Pilato, como señal de que quería ser libre de la sangre de Jesús, se lava las manos. Pero solo esto demostró que fue un cómplice más, porque lo hizo para ganar algún favor del pueblo. Un grito ensordecedor se oía, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Después de haber liberado a uno de los reos, ahora es entregado el inocente para que sea crucificado. Le pusieron una corona de espina que desgarró su cuero cabelludo. Y por todos los golpes en su rostro, nuestro Cristo, el Mesías, no tenía parecer, como dice Isaías 53:2. Ahora Jesús llevaría una cruz pesada, porque pesaba más de 120 kilos. Deshidratado, débil, va camino al monte del Calvario. Y camino al Gólgota, el llamado lugar de la calavera, un hombre llamado Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz de Jesús. Cuando llegaban al lugar, Jesús es puesto sobre el madero. Ahora sus enemigos ven a lo lejos lo que tanto ansiaban contemplar. Seguramente disfrutaban al ver que los clavos atravesaban las manos de Jesús. Luego los clavos atravesaron sus pies y finalmente es levantado en la cruz, en presencia de muchos que ya anticipaban como un triunfo. Meneaban la cabeza, se burlaban. Un pequeño grupo de mujeres con uno de los discípulos solo estaban cerca del Mesías. Fueron 6 horas largas de dolor y sufrimiento. Las 3 primeras, donde expresaba palabras de misericordia, y luego al mediodía, una gran oscuridad llenó toda la tierra. El Padre estaba dando la espalda al Hijo, porque el Hijo es entregado como un pecador. Hay un grito que se oye, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Hijo Eterno se hacía pecado por todos los que creían en Él, en el momento oscuro, pero aún allí se oye un clamor cuando dice, consumado es. Bendita palabra, porque Cristo estaba pagando la cuenta, saldando la deuda de los pecadores, de quienes Él salvaría.
cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa misma hora, cientos de corderos estaban siendo sacrificados en el templo para que el pueblo celebrase la Pascua. Pero el cordero verdadero, el cordero de Dios, está entregando su vida en la cruz. Jesús nuestro Salvador. El velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. La tierra tembló. Los soldados, el centurión que estaba cuidando al ver todo esto, dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Un discípulo luego sale de la clandestinidad, José de Arimatea, para pedir el cuerpo de Jesús. A él ya no le importó lo que pensaría la gente, no solamente él, sino Nicodemo, otro discípulo, que también era uno de la sinagoga. Ahora ellos envuelven el cuerpo con una sábana blanca y es enterrado Jesucristo. Y ahí se cumple como dice la Escritura: mas con los ricos fue en su muerte. Las mujeres vieron a lo lejos dónde había sido enterrado Jesús. Unos fariseos no les importaba que sábado ellos entraron en el pretorio y pedirían a Pilato que monte una guardia en el sepulcro de Jesús. Ahora, hasta aquí, parecería que todo terminó. Parecería que el triunfo ha llegado de los enemigos. Los adversarios de Jesús, aquellos que odiaron a Jesús, creerían que han vencido al Mesías. Pero eso no fue así. Y la historia que viene es grandiosa, en la resurrección de Jesús. Entonces, esta mañana, hermanos, quiero ver contigo la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Todo lo que he estado citando ha sido todas las cosas que han pasado previamente a este punto. ¿Qué pasó? Hemos citado del versículo 1 al versículo 10, así que déjame observar contigo 4 eventos que se observan en la resurrección. El primero, observa a mujeres diligentes en el servicio al Señor. Observa a mujeres diligentes en el servicio al Señor. El versículo 1 de Mateo 28 dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Saben que los 4 evangelios cuentan este evento glorioso de la resurrección. Y los 4 añaden algo más de esta historia. Si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los juntas, tienes todo un cuadro completo de lo que ha pasado ese día domingo. Y Mateo te dice así: pasado el día de reposo, estamos pensando en el día sábado, el primer día de la semana, al amanecer, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Te da 2 nombres, los 2 nombres de estas mujeres, María Magdalena y la otra María, pero no serían las únicas mujeres. También va a estar ahí Salomé, también va a estar Juana, y es más, te dicen en otro pasaje, te dice otras mujeres, lo que quiere decir que había un grupo de mujeres que fueron ese día domingo ahí a la tumba de Jesús. Juana, por ejemplo, nos dice Marcos esto: siendo aún oscuro, Marcos dice es muy de mañana, y fue más o menos, Juan dice esto, que más o menos fue alrededor de las 4 a 5 de la mañana. Juan dice siendo aún oscuro, Marcos dice siendo aún de mañana, y lo que se pensaría sería más o menos 4 o 5 de la mañana que estas mujeres van ahí al sepulcro. Lucas 24:10, fíjense Lucas 24:10, y ahí está esta mujer que te decía Juana, y te da otra idea también, las demás con ellas. Fíjense, Lucas 24:10. Dice, eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ella. ¿Se dan cuenta? Habían varias mujeres que fueron a ver ahí a la tumba. Bueno, María Magdalena, esta mujer, es muy probable que se trata de aquella que fue sacada a los espíritus inmundos, y esta mujer, todo el tiempo del ministerio de Jesús, ha servido con su dinero. Ella ha aportado continuamente al ministerio de Jesús. La otra María
es la madre de Jacobo y José, esposa de Cleofas. Y a ella se le menciona también en otra parte de los evangelios. Ahí se le menciona en Lucas 8:3, se le menciona. También está María Magdalena, y sabemos quién es María Magdalena. Ahora quiero citarte lo que dice un comentarista, porque preguntaríamos, ¿para qué fueron ellas un domingo? ¿Por qué fueron al tercer día? ¿Acaso ellas tuvieron fe que Jesús resucitaría? No, no fueron porque ellas creyeron que Jesús resucitaría. Ellas están haciendo algo que la tradición dice que se practicaba. Puede ser que esto haya sucedido. Te cito lo que dice la tradición. La tradición judía sostenía erróneamente que el espíritu de una persona muerta salía del cuerpo 4 días después de la muerte. Porque para ese momento el cuerpo se había desfigurado tanto por la descomposición que el espíritu ya no podía conocerlo. O sea, eso pensaban de alguna manera, y eso es lo que dice la tradición. Quizás sea por eso que están yendo al tercer día, quizás no, pero están yendo al tercer día no pensando que Jesús resucitó. Pero ¿qué están haciendo estas mujeres? Ellas van al sepulcro, pero lo que hacen es, van a llevar ungüento o van a ungir el cuerpo de Jesús. Y esto era una práctica que se hacía a las personas que uno estimaba con mucho amor. Se les entregaba como un último acto para que, aunque se va a descomponer ese cuerpo, ese ungüento acompañe y no hiera. Un sentido igual va a pasar, pero era un sacrificio, un acto de amor. Y esto es la idea. Estas mujeres están demostrando la lealtad, fidelidad, el amor que tuvieron. Eso les empujó a que se desvelaran y salgan lo más antes posible. Fue por la madrugada. Ellas están llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Pero contrario a esto, si nos preguntáramos, ¿y dónde están los apóstoles? Bueno, recuerdan ustedes que ellos están atemorizados, están con miedo y han huido cuando fue la crucifixión. Ellos no están ahí. Pero estas mujeres fueron. MacArthur dice así: ahora llegaron al huerto con la esperanza de que de algún modo estas mujeres, o sea, con esa esperanza, de algún modo, que podían quitar la gran piedra para poder servir por última vez a su Señor. Porque sí, había una gran piedra, pero esto no les privó, no les detuvo, sino ya fueron y de algún modo pensaron ellas, como dice MacArthur, de alguna manera van a poder mover esa piedra. Pero grande fue su sorpresa, que fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, acá se ve entonces este primer punto. Estas mujeres diligentes que están en el servicio, en ese último servicio que ellas quieren dar al cuerpo del Señor. En segundo lugar, observa la manifestación asombrosa del mensajero del Señor. Observa la manifestación asombrosa del mensajero del Señor. Versículo 2 dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Por un lado, las mujeres por la madrugada fueron hasta la tumba, llevando estas especias aromáticas, pero mientras ellas iban, hubo un acontecimiento. Y ese acontecimiento es este evento glorioso, ¿no? Dice, hubo un gran terremoto. Igual, los otros evangelios cuentan este detalle. Por ejemplo, en Marcos 16:5 te dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. En Lucas 24 te dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Este es un evento único y te da la idea que el ángel viene, el ángel del Señor. No se nos dice el nombre de ese ángel, es un ángel. Lo que sí se nos dice, ¿qué es lo que pasó? Un terremoto. Pero esto no sería el primer terremoto que va a pasar, porque ya hubo un terremoto antes. El día viernes, cuando Jesús murió, hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan?
hubo un terremoto que aún los sepulcros fueron abiertos, que el velo del templo se rasga de la mitad, de arriba hacia abajo. Y ahora hay otro gran terremoto. Y este otro gran terremoto lo que está haciendo es acompañar a ese evento. Y ahí el texto dice, fíjense otra vez, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra. Y ahí la palabra removió la piedra es el hecho como que si la piedra fue quitada. O sea, la piedra no es que el ángel fue y fue moviendo, empujando la piedra. Ahí la palabra remover es que fue arrancada la piedra y puesta en otro lado, muy aparte. Cosa que los hombres no pudieron haberlo hecho, porque los hombres tuvieron que quizás empujarla. Pero acá fue quitada, arrancada la piedra y quitada en otro, y puesta en otro lado. Juan 21 te dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, el sepulcro, y dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso es lo que le llama la atención a ellas. Fue arrancada, no fue movida, fue quitada de ahí, puesta en otro lugar. Eso es lo que sucedió. Es lo que fue, esta es la palabra, removida la piedra. Pero ahora, seguidamente, hay distintas reacciones. Por ejemplo, vemos a los soldados que están paralizados y de miedo, dice, ellos temblaron y quedaron como muertos. ¿Qué quiere decir que se quedaron ahí, temblaron y quedaron como muertos? Bueno, la escena es una escena asombrosa porque estos hombres comunes ven ahora a un ángel. El ángel, como dice un comentarista, tiene el sello de dónde viene. Él viene de parte de Dios, dice el ángel del Señor. Ese ángel del Señor viene con ese sello. Por eso se le describe de esa manera. Fíjense cómo es descrito el ángel del Señor. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de los guardas temblaron. Y te da esto, como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. O sea, a veces tú podías ver a un ángel y no se daban cuenta que era un ángel porque se parecía a los demás. Pero acá hay un ángel que tiene una diferencia y que resplandece la ropa, es blanco como la nieve. Y esto lo que MacArthur señala es como si fuese el sello de Dios, bajando de la gloria de Dios. Un aspecto para que puedan ver que lo que está pasando acá es lo que Dios ha determinado que pasase. El carácter de Dios mostrándose aún en estos dos ángeles, aunque se está mencionando acá uno, pero eran dos. Y bueno, es lo que pasa. Y dice más adelante, el verso 3, su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de medio de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos. Te cito lo que justamente dice otro comentarista, Hendriksen, dice así: el maravilloso resplandor de su semblante daba prueba de su descenso directo del cielo. El destellante brillo de sus vestiduras indicaba su santidad. Samuel Pérez Millos declara esto: la descripción que Mateo hace del ángel recuerda vagamente a la que se hizo Jesús en el monte de la transfiguración. Todo aquello estaba rodeado de un aspecto sobrenatural. Estos tres comentaristas señalan esta misma idea, que el ángel está mostrando un aspecto de la gloria de Dios, porque está pasando un evento sorprendente, sobrenatural. Jesucristo ha resucitado. Y entonces el ángel está ahí. ¿Y qué pasa con estos dos? Por eso dice, se quedaron temblando y quedaron como muertos. Y ahí la palabra temblando se usa para la misma palabra de terremoto. Fueron sacudidos. Pero no fueron sacudidos por la tierra, sino sus cuerpos temblaron. Esa es la idea de que fueron agitados, fueron sacudidos convulsivamente. Y luego quedaron, dice, como muertos. O sea, hay dos aspectos que pasan en ellos. Primero tiemblan y luego quedan como muertos. Y ahí la idea que quedaron como muertos es que no es que quedaron paralizados, sino estuvieron temblando y tanto fue el temor que quedaron traumatizados, inconscientes. Esta es la idea de muertos. Quedaron inconscientes, traumatizados por todo lo que pasó. No se quedaron como estatuas, sino estaban manifestando de todo lo que vieron estos. Pero hay algo sorprendente.
no solo los soldados vieron esto, también las mujeres vieron a los ángeles. Pero va a pasar algo distinto con ellas. Bueno, este es en segundo lugar. En primer lugar, te había dicho, observa a las mujeres diligentes en el servicio al Señor. En segundo lugar, observa la manifestación asombrosa del mensajero del Señor. Y en tercer lugar, observa el anuncio glorioso de la resurrección del Señor. Observa el anuncio glorioso de la resurrección del Señor. Versículo 5. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Esto no le dijo a los soldados. Los soldados también vieron al ángel, pero el ángel habla con las mujeres. Dice, no temáis vosotras. Esas palabras eran necesarias que ellas escuchasen por todo el evento que están viviendo y lo que están observando. Porque es más, le dice así, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Esta idea, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, es importante. Porque el ángel es enviado del Señor. ¿Recuerdas que se dice de los ángeles que son ministradores? ¿Son siervos de Dios para ministrar a sus hijos? Bueno, acá ves a estos ángeles que son enviados de parte de Dios para ministrar. O sea, ellos no son omniscientes. Ellos van dirigidos por Dios. De algún modo, seguramente estos ángeles se les dio la información a qué iban. Obviamente, están yendo a la tumba. Y hay otra idea acá que dice, sabemos que buscan a Jesús, el que fue crucificado, dando por hecho que Jesús murió. Realmente Jesús fue crucificado. Entonces, esta es otra realidad que se tiene que observar resaltar, que Él fue crucificado. Pero el versículo 6 dice esta hermosa verdad, no está aquí. De esto trata la resurrección, esa declaración de los ángeles, no está aquí. Y ahí son palabras sencillas, no está aquí, no está aquí. Es más, dice, ha resucitado. Y ahora, ese verbo ha resucitado es un verbo que es un verbo auristo y está en voz pasiva. Lo que quiere decir que ha sido resucitado. O sea, cuando lo lees en el griego te está contando que Jesús, los ángeles están contando esto, a Jesús lo resucitaron. Alguien lo resucitó a Jesús, está diciendo el ángel. Ha sido resucitado. Y entonces, de acá sale, podemos pensar, de acá sale estas tres verdades. Que la Trinidad opera en la resurrección. Porque acá hay una verdad que Cristo ha sido resucitado. Le han resucitado. ¿Y quién le resucitó a Cristo? El Padre resucitó a Cristo. Pero hay otras verdades. Por ejemplo, en Juan 10, 18, dice, ahí Jesús está hablando, Juan 10, 18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si leemos unos versículos antes, vamos a tener toda la idea, pero permítanme que lo encuentro. Juan 10, 18. Dice, y leemos del 17. Dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús dice, yo mismo puedo volver a tomar mi propia vida para mí.
O sea, yo mismo puedo resucitar. Y es verdad. Jesús mismo también, Él volvió a resucitar. Entonces tienes esta otra verdad que no deja y no quita la otra verdad que le resucitaron a Cristo. Y si ves otro pasaje, por ejemplo, fíjate lo que dice Romanos 8, 11. Aquí Pablo está hablando que ya no hay condenación los que estamos en Cristo Jesús, pero ¿quiénes son ellos que no tienen condenación? Romanos 8, 11. El del 9 leo, fíjense, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11, y acá te da el concepto doctrinal de esto de la resurrección. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó a los muertos ahí? El Espíritu. Entonces en Juan dice Jesús mismo, yo tengo poder para volver a tomar mi vida. Yo puedo resucitar. Es verdad, Él es Dios. En segundo lugar, acá Pablo dice, el Espíritu resucitó a Jesús. Entonces en la Trinidad no solamente participa el Hijo en esa resurrección, sino también participa el Espíritu Santo, pero también participa el Padre. Fíjate Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de ¿quién? Del Padre. Entonces, cuando Cristo resucita, participa en la Trinidad. El propio Hijo puede volver a tomar su propia vida. El Espíritu Santo resucitó al Hijo y el Padre mismo por su propia gloria resucitó al Hijo. Esto es algo que no lo podríamos nosotros, comprender a su cabalidad, porque la resurrección es un milagro, es grandioso. Y esto por él los ángeles dicen, ha resucitado, ha resucitado. Y luego, fíjense, volvamos a Juan, de esto, dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Esto ya Jesús había dicho, que iba a resucitar. Luego está esta hermosa frase que le va a decir, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Les invita a pasar, venid, ved. Fíjense donde ha sido colocado el Señor, entren. Y ellas, las mujeres, lo que van a hacer es ir y ver. En Marcos 16, del 6 al 7, dice, mas Él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. En Juan 20, en versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, tienes esta escena. Las mujeres van al sepulcro y ven removida la piedra, arrancada la piedra, puesta en otro lugar, y luego ven a un ángel. Y ese ángel tiene la vestidura que resplandece, la gloria de Dios mismo, porque el evento fue glorioso. Fue la resurrección de Cristo. Por un lado, los soldados están temblando, quedan como muertos, y la voz de los ángeles dice a las mujeres, no tengan miedo. No está aquí, porque sé que buscan a Jesús. No está aquí. Ha resucitado. Venid y ved. Ellas entran, y ahí te dice Juan eso, y ven a un ángel en un lugar, y las dice, y las vestiduras blancas que estaba sentado del uno a la cabecera y el otro a los pies. O sea, estaban
con lo que se había cubierto el cuerpo de Jesús en ese lugar. Lo sorprendente es esto, que solamente lo que cubría el rostro estaba enrollado y puesto en otro lado, pero lo que cubría el cuerpo estaba en el mismo lugar. O sea, la resurrección de Cristo, ni siquiera esa túnica, perdón, esa tela que cubrió el cuerpo, en un sentido, limitó que Jesús hiciera un esfuerzo para poder sacárselo, simplemente resucitó. Y eso quedó como señal, ahí colocado. Él resucitó. Por eso no necesitó él que los ángeles muevan la piedra para que Jesús pudiera salir. La piedra fue removida para que las mujeres pudiesen entrar y ellas puedan ver que Jesús ha resucitado. ¿Recuerdan ustedes la escena donde cuando Jesús se presenta a los discípulos, estaba cerrada ¿qué? La puerta, y él se presenta en medio de los discípulos? Es lo mismo que pasó en esa resurrección. Él simplemente resucitó por el poder y la gloria de Dios. Lo único que se movió fue el lienzo que cubría el rostro de Jesús, que fue colocado en otro lugar. Pero todo lo demás de esa sábana estaba en el mismo lugar. Y eso fue lo sorprendente. Entonces la piedra fue removida. ¿Para qué? Para que las mujeres entrasen y los discípulos entrasen. Si no, no pudieron haber visto que ahí estaba todo lo demás. Porque dice el lugar donde fue puesto el Señor. El verso 7, y luego esa conversación con las mujeres termina diciendo el ángel, y pronto, y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? Qué gran privilegio de estas mujeres, pero ¿por qué a ellas? Porque ellas son las portavoces, los primeros que hablaron del Evangelio, las buenas nuevas, fueron mujeres. ¿Pero por qué ellas? Bueno, porque fueron mujeres que quisieron servir hasta el final a su Señor. Fueron un domingo a ungir el cuerpo y ellas no se esperaban con ese evento glorioso. Ellas habían oído lo mismo del Señor, pero ellos no habían creído en eso. Y entonces todo les espanta, pero escuchan la voz del ángel y ahora por el propio ángel les dice, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y dice, no solo termina ahí, sino dice, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas tenían que ir y avisar a los discípulos, porque dice, Jesús va delante a Galilea, porque Él les dijo, dice, vosotros, cuando yo muera y resucite, me encontraré con vosotros, le dijo Jesús, y nos encontraremos en Galilea. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. Galilea está al norte. Está diciendo, nos vamos a encontrar en Galilea. Ahora les cito los eventos de esa resurrección. ¿Ok? Después que Jesús se presentó a las mujeres, que en un momento lo vamos a ver, se presentó frente a Pedro. Lucas 24:34. Luego a los discípulos que iban camino a Emaús. Lucas 24:15. Luego a 10 de los discípulos cuando estaban reunidos la noche de la resurrección, Juan 20:19. Luego de 8 días a los discípulos, a todos los discípulos, Juan 20:26. Luego de 7 de sus discípulos cuando estaban pescando en el mar de Galilea, Juan 21:1. Y luego te dice que se presentó a más de 500 hermanos, y eso está en 1 Corintios 15:6. Lo que te acabo de señalar es que la resurrección de Cristo no fue un evento privado. La resurrección de Cristo fue un evento glorioso que se mostró a varios. Pedro, los 2 hombres que iban camino a Emaús, 10 de sus discípulos, todos los discípulos, 7 de los discípulos ahí en el mar de Galilea y a más de 500 hermanos. Jesús resucitó. Fue un evento glorioso. Eso sucedió. Entonces, en primer lugar, les había dicho, observen a mujeres diligentes en el servicio al Señor. En segundo lugar, observen la manifestación asombrosa
del mensajero del Señor. En tercer lugar, observen el anuncio glorioso de la resurrección del Señor. Y en cuarto lugar, observa al Señor vencedor, digno de toda adoración. Digno de toda adoración. Versículo 8. Ahí en Mateo 28:8. Fíjense. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies. ¿Y qué? Y le adoraron. Qué evento glorioso y maravilloso. Estas mujeres no solamente fueron estimuladas para no tener temor por el ángel, sino el propio Señor se va a aparecer a ellas. Te cita esto, ¿no? Dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, van corriendo a dar las buenas nuevas. Ahora, aquí hay cosas que no se nos está contando de manera cronológica. Los otros evangelios te cuentan de manera, o sea, juntando los evangelios, no tendrías la cronología. Lo que sucede es que cuando las mujeres llegan, el ángel se presenta, María Magdalena escucha al ángel, pero con miedo ella sale corriendo y va a decir a los apóstoles, el cuerpo de Jesús no está. ¿Se recuerdan esa escena? Y Pedro y Juan son los primeros que escuchan y ¿qué van? Salen corriendo ellos. Pedro primero dice sale, pero Juan, ser más flaquito y más joven, le pasa, ¿no? Y los dos llegan, se asombran de lo que sucedió. Para este evento, las otras mujeres están regresando y es cuando Jesús se presenta a ellas. Y esto sería un poco de la cronología. Entonces ellas, dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Ese saludo salve era un saludo común que una persona decía cuando se cruzaba con otra persona. O sea, salve era un saludo natural, un saludo común entre los judíos. Pero hay algo más que dice aquí. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué hicieron? Le reconocieron. Le reconocieron. Porque dice, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Quién merece toda adoración? Cristo. El Cordero merece toda adoración, porque venció la muerte, porque Él resucitó. Y acá estas mujeres ven a Jesús y ahora adoran a Jesús. Él resucitó. O sea, Jesús, que la idea que el cuerpo de Jesús fue un cuerpo glorificado, no quiere decir que era un cuerpo que no iba a ser reconocible. Es un cuerpo reconocible, porque se dieron cuenta que era Él y le adoran a Jesús. Y luego dice al final, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, y allí me verán. Ahora hay otra idea acá. Cuando ven a Jesús, hay una acción que hacen. Todos los que vieron a Jesús después de su muerte van a hacer algo, adorarlo. Estas mujeres le adoraron. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Luego Pedro, cuando hace la gran pesca, se espanta y dice, Señor, lo reconoce, Señor. Cuando un día lo veamos al Señor, nos vamos a quedar así. ¿Sabe qué significa que Cristo ha resucitado? Significa que cuando lo veamos vamos a caer postrados delante de Él. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando vayamos al cielo, vamos a ver a aquel que murió y resucitó. Y vamos a tener esa actitud de Juan. Quiero que veas Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9.
Dice, y yo, Juan, el apóstol está hablando, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del... ¿Qué día es el día del Señor? ¿Cuándo resucitó Cristo? Domingo. Por eso nos juntamos el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjate el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Un día lo vamos a ver a Cristo, hermanos. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando estemos en el cielo, no va a llamar nuestra atención nuestros familiares que nos antecedieron, o querer ver a los apóstoles, o querer conocer a Moisés. El que va a llamar nuestra atención va a ser Cristo. Y vamos a caer frente a Él como muertos. Como esas mujeres que cuando lo vieron se postraron y adoraron. Como los ancianos descritos ahí en el Apocalipsis, cuando le ven al Cordero, lanzan sus coronas. Esa es la razón por la cual proclamamos la resurrección, para que Él sea adorado. Nosotros, hermanos, vamos a hacer lo mismo cuando un día lo veamos a nuestro Salvador. Él ha resucitado. Está vivo. Está vivo. Recuerdo un profesor decía, cuando él fue con un grupo de amigos a Jerusalén, dice él, hay un lugar donde los católicos te enseñan dónde fue la tumba de Jesús. Pero hay otro lugar donde los ortodoxos o cristianos piensan que fue la tumba de Jesús, y creo que ahí fue, dice. Y el monte justo se llama el Monte de la Calavera. Y cuando fuimos ahí, había una tumba. Y dice, cuando iba a entrar en esa tumba, había una escritura ahí que decía, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y él decía, cuando entré a esa tumba, mi cuerpo se estremeció, porque no está ahí, ha resucitado. Hermanos, Cristo ha resucitado. Por eso nuestra fe es gloriosa. Nuestra fe no es vana. Cristo ha resucitado. Y predicamos de ese Cristo. Por eso nos juntamos para adorar a Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice, nuestra fe sería vana. Seríamos contados como los que damos pena para la gente. Pero no damos pena. Cristo ha resucitado. Él es nuestro Señor y Salvador. Y eso justamente dice 1 Corintios 15, del 12 al 22. Si quieren lo pueden leer después. Pero hay hermosas expresiones de lo que Cristo, afirmaciones que Pablo hace en cuanto a que Cristo ha resucitado. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Entonces nos ponemos de pie, hermanos, y oramos cerrando.